Leamos la Biblia juntos. Gracias y Padre eterno Dios sobre tu vida en este hermoso día. Hoy una nueva mañana, un nuevo amanecer. Una vez más, como siempre decimos, estamos estrenando misericordia. Y estamos agradecidos del Eterno que nos permite realmente estar de pie, aún en medio de dificultades y en medio de problemas. Recuerda que tú estás en este canal de YouTube, Vivo por Fe, y en este podcast leamos la Biblia juntos. Aquí estoy tomándome un cafecito. Y estamos leyendo el libro de Marcos. Hoy nos toca Marcos capítulo 6. Inmediatamente te voy a invitar a que busques tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, en ese lugar que tú lees la Biblia. Y leamos la Biblia juntos. Amén. Marcos capítulo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí milagros, ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en las fiestas de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó al rey, a Herodes, y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró
prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviado a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dale vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos, compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recortar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recortaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces y levantado los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y lo que comieron eran 5,000 hombres. Wow. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla y salieron a ellos de la barca. Enseguida la gente lo conoció y reconocieron toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Wow. Cada vez que estamos leyendo la Biblia, somos más, ¿cómo te digo? Maravillados, porque nos topamos con cosas que realmente hablan de la grandeza de Jesús. Increíble. Pudimos ver cómo Jesús, cuando fue al lugar donde él nació, lamentablemente la gente no creía, dudaba de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta de su propia tierra. Y sabes, Jesús aquí podemos ver, y tú lo puedes leer detenidamente, que Jesús tuvo más hermanos, y lo detalla
que tuvo hasta hermanas. Pudimos leer ahí en el versículo. Y también pudimos vernos en este texto, en este capítulo, cómo Jesús envía a los discípulos y le dicen las condiciones que tenían que irse, que no llevaran dinero, que no llevaran túnica. O sea, es muy diferente al tiempo de hoy, donde hay muchas personas que se quieren enriquecer y quieren ir con tantas comodidades a predicar el evangelio, mas no fue la asignación que Jesús le hizo a sus discípulos. Y también ellos predicaban el arrepentimiento. Eso es lo que los discípulos predicaban, el arrepentimiento. Y pudimos ver el milagro donde Jesús, dice la palabra ahí mismo donde leímos, tuvo compasión de la multitud. No lo despachó sin sentir, o sea, sentir la necesidad que la gente tenía, sino que tuvo compasión de ellos. Y no los retiró para que se fuesen y lejos, porque estaban a distancia, sino que al contrario dijo, démosles panes y peces a esa persona, o sea, vamos a alimentarlo. Y con lo poquito que tenían, hubo un milagro maravilloso. Porque con 5 panes y 2 peces alimentar más de 5,000 personas, porque solo menciona a los hombres, pero hay las mujeres y los niños. Eso es increíble. O sea, hay algo maravilloso en Jesús. Hay algo poderoso en Él. ¿Sabe? Y eso es glorioso. Y pudimos ver al final, como leímos, cómo realmente Jesús sanaba a los enfermos en Nazaret. Y lo que la gente hacía, que ponían los enfermos para cuando Él pasase, lo tocase, o por lo menos le permitiera tocar el borde del manto, porque estos también decían lo mismo que decía la mujer: si toco el borde del manto seré sano. Ellos creían lo mismo: si solamente tocaban el borde, ellos iban a ser sanos. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a comprender y entender que Jesús es algo maravilloso en nuestra vida, y que cuando tú y yo tenemos a Él, óyeme, estamos completos. Él suple nuestras necesidades, Él sana nuestra dolencia, pero sobre todo, Él nos salvó, nos salva. A través de Él somos salvos. Que Dios te bendiga en este hermoso día, que la gracia del Eterno te acompañe en todo lugar. Recuerda que este es tu canal de YouTube Vivo por Fe. En este podcast leamos la Biblia juntos. Te invito a que te suscribas al canal, que le des la campanita, pero sobre todo que le des a compartir. Shalom. Nos vemos mañana.